Todos sean bienvenidos a un nuevo reporte de vuelo. Acabo de llegar al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito para tomar un vuelo hacia la ciudad de Lima con LATAM Airlines. Estaré volando en un Airbus A320. ¿Por qué viajo a Lima? Porque es el World Cargo Symposium de IATA, uno de los eventos o el evento más importante de carga aérea a nivel mundial. Así que me invitaron a participar. Estoy volando para allá. En este reporte de vuelo te voy a mostrar todo lo que tú necesitas saber sobre cómo es volar con LATAM, cómo llegar al aeropuerto de Lima. Vamos a ver cómo ha cambiado el aeropuerto de Lima desde que se inauguró en junio del año pasado y todos esos detalles aeronáuticos que nos gusta compartir también. Tomas de aviones, despegue, el aterrizaje, el servicio a bordo de LATAM. Vamos a ver si el avión tiene Wi-Fi. Vamos a ver qué tipo de comida nos dan a bordo. Todos esos detalles los voy a compartir en este nuevo video. Y antes de arrancar el recorrido aeroportuario, les invito a que se suscriban al canal de YouTube si todavía no lo han hecho, le des like al video y que me comentes qué opinas del servicio aéreo de LATAM. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué mejorarías? Lo que tú quieras, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y arrancamos ahora sí este nuevo recorrido y este reporte de vuelo. En esta oportunidad arrancamos el reporte de vuelo desde la zona de la ampliación. Todo esto que ustedes ven aquí es la parte nueva de la ampliación del aeropuerto de Quito, que creció un 25% y se inauguró en diciembre del año pasado. Vamos para adentro. Estoy viajando con equipaje, así que tengo que chequear la maleta y de ahí vamos a continuar ya con el recorrido y también con el reporte de vuelo. Formalmente este es mi primer ingreso por las nuevas puertas de la ampliación y esta es una de las certificaciones que ha logrado Keyport Edge Advanced Certification por la ampliación del aeropuerto. Y así se ve la zona de la ampliación en este momento. Zona de la ampliación a estas horas de la mañana son las 10:05. No hay mucha gente, más bien casi no hay nadie. Es porque esta zona está enfocada actualmente para la operación de los vuelos hacia Madrid. Tanto Iberia como Air Europa son los principales usuarios al momento de esta ampliación. Pero claro, esto es dinámico, va cambiando según las aerolíneas, según las horas del día. Todo este movimiento va evolucionando y también más zonas comerciales se van instalando en los diferentes espacios disponibles, como por ejemplo aquí. Con maleta en mano, vamos a los kioscos de autoservicio. Esta es la mejor opción, pierdes menos tiempo, tú mismo haces el proceso y después solo vas a dejar la maleta. Tengo categoría Gold de LATAM, así que me acerco directamente a dejar y entregar la maleta. Y por si acaso, LATAM vuelos internacionales, chequea la sección B del aeropuerto de Quito, aquí a la izquierda. A la derecha también está LATAM, pero son vuelos nacionales. Pero si vuelas internacional, ojo, a la izquierda, no te confundas. Ahora sí, vámonos a filtros de seguridad y migración. Vamos a ver cómo sigue el panorama en este reporte de vuelo hacia Lima con LATAM Airlines. Vamos a ver si hoy tengo suerte con las puertas biométricas. Vamos a ver. Ya, tuve suerte. Ahora sí me funcionó el pasaporte biométrico en las filas biométricas. Muchas otras veces pasaba y siempre de salida de Quito nunca me cogía el pasaporte, o sea, el sistema fallaba. En Arribos nunca tuve problemas, pero hoy parece que ya el sistema ha ido mejorando, lo han pulido bastante bien, así que hemos pasado. Estamos ahora en la zona de Duty Free y como les comenté en un video anterior, viajando hacia Río de Janeiro, está ampliado, mejorado y sigue en proceso de ampliación. Ahí está nuestro vuelo, LATAM Perú 2383 a Lima, 12:15 salimos, está abordando puerta A13, así que A13 es las nuevas puertas de embarque, la nueva puerta de embarque, así que vamos a estrenar puerta de embarque en la ampliación. Zona de ampliación del aeropuerto de Quito, puerta A13, todo esto de aquí hasta el fondo es parte del 25% de espacio en metros cuadrados que creció la terminal. Starbucks llega al aeropuerto de Quito, me parece muy bien. Es predilecto por muchos turistas, sobre todo norteamericanos. Esta es la parte más bonita de la ampliación hasta el momento, claro está. La terraza abierta, aire libre. Puedes tomar acá un respiro de la terminal, sentirte medio de la naturaleza, tomar un poco de sol.
y disfrutar del hermoso paisaje que tiene Quito. Nuestra sala de embarque ya con los pasajeros que vamos a abordar en unos minutos más el vuelo hacia Lima. Qué bonita que quedó la impresión del aeropuerto de Quito. Se siente muy agradable el espacio. Mucho más amplio, iluminado, con lindas decoraciones, lindas tiendas. Muy bien. Boeing 777 de la cargo desde Lima, arribando en este momento a Quito. Y cuando estaba esperando grabar el aterrizaje de mi avión que me lleva hacia Lima, me doy cuenta que no aterrizó y pues realizó una aproximación frustrada y se está dirigiendo hacia Condorcocha para un nuevo intento. Ojalá sí aterrice esta vez. 319 de LATAM Ecuador, rodando para despegar hacia Guayaquil. Mientras esperamos que llegue mi vuelo, después de la aproximación frustrada que les mostré, vamos a ver cómo se desde la terraza el despegue de un avión que ahorita está justamente despegando, un Airbus 319 de LATAM Ecuador. Y ahora sí acaba de aterrizar nuestro Airbus A320, matrícula Charlie Bravo Lima November. Este avión tiene apenas 7 añitos desde que se incorporó a la flota de LATAM Airlines, operado ahorita por LATAM Perú. Y como dato adicional, este avión está configurado para 174 pasajeros en 2 clases. He iniciado el abordaje de mi vuelo y qué maravilla que son las aplicaciones de las aerolíneas. Te avisan en tiempo real cuando empieza el abordaje para que ya te dirijas a tu puerta de embarque. Úsenlas. Excelente recomendación. Usa la aplicación de la aerolínea en la que estás volando. La gente ya está de pie. Recién vamos en grupo 2, es justamente el grupo en el que voy a abordar. Pero ya están haciendo fila de pie de antes. ¿Para qué? Solo párate cuando tu grupo se ha llamado. Realizando nuestro primer abordaje por la nueva sala de embarque. Ya llegué por esta puerta de abordaje, por esta manga. La primera vez que voy a salir utilizando la ampliación del aeropuerto. Justo nos tocó la puerta A3 el día de hoy. And then use the Madonna devices. To remind that is located inside your bag, first the shopping bag and backpack underneath the seat in front of you. The cabin and the parking directions just install all your luggage and your reservation. Estamos ya sentados en nuestro puesto 14 Foxtrot con vista a la ventana, obviamente como siempre. Revisemos los asientos que son los más nuevos que tiene LATAM. Esto tiene para colocar tu dispositivo, calculo que es esto de aquí. Puedo poner tu dispositivo móvil. Son igual marca Recaro. La bandejita correspondiente. La malla para poner tus artículos. Los asientos se reclinan. Y un detalle muy importante, tienes conexión USB para cargar tu dispositivo.
De lo que veo tienes la conexión, la vieja, y también la conexión nueva, el tipo C, en cada asiento, así que puedes cargar tus dispositivos durante el vuelo. Ojo, no batería, solo tu dispositivo. Y esto es muy importante, este avión está equipado con Wi-Fi, entonces vas a poder conectarte muy fácil, solo sigue los pasos activando modo avión, te conectas a la red LATAM Play, ingresas a play.latam.com y finalmente inicias sesión con tu LATAM Pass. O si tienes LATAM Pass, digamos la categoría básica solo registrado, vas a tener mensajería gratuita durante todo tu vuelo. Pues si eres categoría Gold o superior, vas a poder navegar. Ya les muestro en este momento las diferentes opciones. Y una vez que sigues las instrucciones de conexión, vas a estar ya en la LATAM Play. Aquí tú vas a poder elegir cómo conectarte, si quieres WhatsApp gratuito, si quieres navegación gratuita, o solamente vas a usar el sistema de entretenimiento a bordo, que tiene varias películas, series, documentales para que te entretengas durante tu vuelo. En mi caso, con la categoría LATAM, tengo navegación gratuita durante todo el vuelo, con lo cual puedo hacer streaming de plataformas, puedo estar en YouTube, puedo entrar a mi blog, puedo escribir noticias para publicarlas de ustedes, no solo visitar mi página en elarenas.com o hacer lo que tú quieras en internet. Así que esas son las opciones. También puedes comprar paquetes de navegación. Según la duración de tu vuelo, el precio puede variar. Iniciamos remolque para despegue por la pista 36 del aeropuerto de Quito. La señal luminosa esté encendida, abroche y ajuste su cinturón de seguridad, insertado indicado en el asiento frente a usted, pudiendo ser el cojín del asiento o un chaleco salvavidas. The seat in front of you. It may be a life vest or your seat cushion. If it is your seat cushion, Farge para darle la más cordial bienvenida a nuestro vuelo LAM Perú 2383, vuelo con destino al aeropuerto internacional Jorge Chávez, Lima, Callao, Perú. Miren ese tremendo lujo, es un Bombardier, un Global 5000. Y si no se dan cuenta o no lo notaron, estamos rodando por la pista activa para realizar un proceso de backtrack en la pista activa y despegar.
Acaba de llegar el servicio a bordo, se demoró un poco porque había turbulencia. Recuerden que si hay turbulencia, el servicio a bordo se suspende temporalmente hasta que las condiciones mejoren. Bueno, en este caso, para este vuelo de 2 horas de Quito a Lima, está conformado por papas fritas. Estas son bastante ricas, muy recomendadas. También tenemos una barra energética y bebida soft a elección. En mi caso pedí agua. Así que este es el servicio para este vuelo de Quito a Lima por parte de LATAM. Muchas gracias por elegir volar con LATAM. Para su seguridad les solicitamos que permanezcan sentados hasta que la señal de cinturones se apague. Cuando se diga extranjería y pasaporte electrónico pueden completar un formulario de preregistro en el sitio web de Migracheck. Esta opción permite utilizar las puertas electrónicas disponibles en el aeropuerto por Alto y Desembarque. Dos horas de vuelo después, nos encontramos ya en el Jorge Chávez de la ciudad de Lima. Vamos ahora a migración y después a retirar nuestro equipaje. Segunda vez que nos topamos con las puertas, los gates del nuevo aeropuerto, bueno, nueva terminal, como me gusta decir a mí, porque me parece que es más correcto. Así que muy bien, aunque ahorita está el aire acondicionado un poquito bajo y hay calor en Lima, 27 grados al momento. Eso sí, muy poca vista a los aviones desde los gates, como ya hemos visto antes. Y de aquí ya salimos directo a los pasillos del aeropuerto y no podemos ver más nuestro avión. Y justamente aquí está el evento al que vengo. Vamos a seguir el recorrido. Y no se olviden que si ustedes son pasajeros en conexión aquí en este aeropuerto, tienen que pagar la tasa de conexión internacional. Tienes que pagar 11,86. Lo puedes hacer tanto en forma online como también puedes hacerlo aquí presencialmente en el aeropuerto, pero lo recomiendo hacerlo online porque así te evitas las filas que se pueden generar. Estos pasillos son bastante largos, pero me gusta cómo se ve. Como les he dicho en otros videos, el techo en esta zona al menos muy bien, se ve moderno, iluminado, claro, luz artificial, entra muy poca luz natural, no bien casi nada, pero se ve muy bonito caminar por aquí. Sobre todo es nuevo y cuando está todo nuevo es aún mejor. Hasta ahora no hago conexión en Lima, siempre he llegado como destino final en la nueva terminal,
pero si vienes en conexión, sigues para allá recto siguiendo el piso, el cartel morado. Yo me voy acá, o el cartel azul. Bueno, estamos llegando a migración, vamos a ver cómo nos va. Generalmente tengo muy buenas experiencias, no he esperado más de 10 minutos de migración aquí en Lima desde que se abrió la nueva terminal. Y otra herramienta que anda muy bien es el Google Wallet. Me avisó cuál cinta de equipaje es la que tengo que ir para retirar mi maleta, incluso mucho antes de que el propio aeropuerto se actualice. Sorprendente eso, ¿cómo lo harán? Estamos ya en la zona del Duty Free, pasamos migración, no fueron más de 10 minutos, súper rápido, tampoco es que había tanta gente, pero igual había bastantes puestos de atención, así que seguimos ahora a ver nuestra maleta. Salí y mi equipaje ya estaba listo ahí, súper rápido, hoy salió muy rápido, así que nos vamos ahora sí para afuera para ir terminando este reporte de vuelo. Igual vale recordar que este sistema que tiene Lima de que te dice a qué hora va a empezar a salir el equipaje es muy bueno, solamente lo he visto en Europa. En Latinoamérica no lo he visto en otro lado. Pero igual, yo tengo mi maleta, salió rapidísimo. No sé si era porque estaba marcado como prioritario el día de hoy mi maleta. Ahí está, para que me crean. Pero salí de migración, 10 minutos y estaba mi maleta. Muy rápido. Estas barandas aquí a la derecha parecen de estadio. Nunca me ha gustado en Lima. Pueden haber hecho algo mucho más bonito. Y entre otras noticias, ya abrieron el Starbucks junto a la zona de arribos internacionales. Y voy cerrando este reporte de vuelo, que espero que les haya gustado la información, las tomas de aviones, las tomas dentro del avión, el aterrizaje y todos los detalles que quería compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, está haciendo bastante calor aquí en Lima, tengo que ya irme hacia el hotel, pero espero que toda la información ha sido de su agrado y su utilidad. Y cualquier duda que ustedes tengan o inquietud sobre cómo es volar desde Quito hacia Lima o sobre el aeropuerto Jorge Chávez, que estamos aquí el día de hoy, que también les podemos traer algunas tomas de la zona de arribos, cómo es conectar, si tienes que conectar tienes que pagar, todos esos detalles, bueno, espero que les sirva mucho. Y vale indicar, y quiero agradecer, que está muy bueno el wifi del aeropuerto, me parece que funciona súper bien. Estoy ya fuera del terminal y aquí todavía tengo wifi, así que bueno, eso quería comentarles. Espero que nos veamos muy pronto con más información aeronáutica de Ecuador, del mundo. Hoy estamos en Perú, veamos qué próximo país nos toca más adelante. Yo ya sé qué país nos toca, pero ustedes se van a enterar muy pronto aquí en el canal y también en mis redes sociales. Gracias por ser parte, suscríbete, dale like y comenta lo que tú quieras abajo en los comentarios. Chao, chao.